Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en el cierre de este miércoles 16 de julio y una jornada positiva para promediar esta semana en Chicago, sobre todo para la soja, que se recupera luego de haber tocado el volumen más bajo en 2 años y medio. Tuvimos una moderada recuperación, con un especial énfasis en las posiciones a cosecha, que trepara un poco más de $6 la tonelada. Hubo compras técnicas que estimularon un repunte de los precios luego de que los contratos más próximos alcanzaran valores mínimos, como les decía, en 2 años y medio. En efecto, los valores negociados en el día de hoy actuaron como un atractivo para los interesados por mercadería física en Estados Unidos. Por otro lado, la situación de oferta estadounidense es suficiente para cubrir las necesidades de consumo industrial para lo que resta de la campaña agrícola 13-14. Quedaría la segunda mitad de julio y el mes de agosto, y de acuerdo a los stocks almacenados, no se descarta que el USDA pueda ajustar nuevamente al alza la cifra de stocks finales. En cuanto al maíz, un ritmo de suba estable a lo largo de esta rueda comercial ajustó luego en $148,91. Similar a la soja, hubo factores técnicos que alentaron la corrección luego de la marcada tendencia bajista que veíamos el último mes. Las condiciones meteorológicas continúan acompañando el desarrollo de los cultivos en lo que respecta al cordón maicero de Estados Unidos y con muy buenas perspectivas de rindes. En lo que respecta al trigo, la operatoria cerró con precios estables inferiores a los $200 la tonelada. Es evidente también que los operadores descuentan un panorama de oferta más holgado, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. La mayor oferta de maíz hace que muchos compradores que utilizan al cereal con destino a consumo animal retomen al maíz y complacen al trigo para este fin. Bueno, nos vamos al mercado local, tuvimos precios más altos y un número mayor de compradores interesados por soja y maíz disponible. Esta fue la resultante de una rueda con mayor actividad comercial en la tarde de miércoles. Tenemos por soja que las fábricas de la región aumentaron hasta 70 pesos por tonelada la oferta abierta por la disponible, alcanzando un valor de 2.370 pesos. Y esto alentó la posibilidad de mejorar negocios. Por eso decimos que también hubo mayor volumen de mercadería negociada. Y también tuvimos un gran número de compradores que dijeron sí al maíz disponible, donde también vimos atractivas propuestas de compra. Vamos a los valores escuchados en la jornada del día de hoy. Por soja, las fábricas locales ofrecieron 2.370 pesos con entrega inmediata. Por maíz, la oferta fue de 1.100 pesos con entrega inmediata y $135 con descarga en agosto. Por trigo, la molinería ofreció $165 con entrega en diciembre, y para la cebada vemos un valor de $150 para la posición 13, para la campaña 13-14. El valor abierto por girasol fue de 2.400 pesos con entrega inmediata, y el valor de compra exhibido por sorgo inmediato fue de 880 pesos la tonelada. Y en el cierre del MATBA, los futuros de soja finalizaron con una significativa recuperación, al igual que lo visto en el mercado local y también en Chicago. El trigo también con una leve ganancia de $1 para la posición, la única que operó hoy, que fue septiembre. Y en el ROFEX, el contrato soja fábrica julio cotizaba en 2.390 pesos y soja fábrica noviembre lo hizo en $292. Nos vamos a las finanzas. El dólar blue subió por tercera rueda consecutiva y avanzó 10 centavos y lo hizo a 12 pesos con 20 ante la cercanía de las vacaciones de invierno. Además, el dólar oficial operó sin variaciones a 8 pesos con 17 para la venta. Ayer la autoridad monetaria finalizó con un saldo neto comprador por $50 millones, mientras que sus reservas subieron apenas 3 millones y finalizaron en 29.638 millones. En cuanto al euro, volvió a negociarse sin variaciones a 10 pesos con 90 para la compra y a 11 pesos con 35 para la venta. Seguimos con la bolsa porteña, que descendió 0,9% a 8.543 unidades ante la ausencia de novedades sobre la negociación entre el gobierno y los fondos buitres, dado que no se reunirán nuevamente durante esta semana. En cuanto al petróleo, abrió al alza en Nueva York en este día miércoles, después de haber cerrado debajo de los $100.
fortalecido por indicadores positivos chinos y a la espera de un fuerte retroceso de las existencias de crudo en Estados Unidos. De esta manera, el barril para entrega en agosto ganó 69 centavos de dólar a $100,65. Y en el mercado ganadero tuvimos una comercialización de 7.405 cabezas, es una cifra acorde a la que se dan los días miércoles. En cuanto al mercado, siguió con firmeza y con valores que logran mantenerse para novillos y para la categoría de vacas. La categoría con el mayor volumen de operaciones hoy fue la vaca buena, con un promedio de 10 pesos con 50 por kilo vivo y el máximo promedio en 14 con 50. La vaca conserva buena se ubicó en 7 pesos con 10 y a 6 pesos con 50 lo hacía la vaca conserva inferior. Y nos queda la hacienda liviana, donde los novillitos buenos cerraron en 18 pesos con 50 y a 19 lo hicieron los terneros. Destacamos unas noticias sobre el sector ganadero. Denuncian que el chip bovino beneficia al gobierno y perjudica al productor. Según la resolución 3649 de la AFIP, que dispone un sistema electrónico de trazabilidad, recibió críticas por parte de dos integrantes de la mesa de enlace. Estamos hablando de Luis Miguel Echevere, presidente de la Sociedad Rural, quien advirtió que el gobierno nacional busca cargarles una factura de 500 millones de dólares a los productores. La resolución determina que el Sistema Fiscal de Trazabilidad Animal, o más conocido como SIFTA, va a controlar de manera informática los movimientos de los animales bovinos. Con esta herramienta se van a auditar nacimientos, muertes, traslados, faena, como también la transformación industrial y comercialización de los animales. Por su parte, el titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi, también criticó esta medida, dijo que será un costo adicional que va a recaer puramente sobre los productores. Bueno, ahí lo veíamos a Eduardo Bussi también recordando la famosa gesta del campo. Decimos esto porque mañana se cumplen 6 años de la resolución 125, tan famosa en el sector. Fue la madrugada del 17 de julio del año 2008, después de meses de desencuentros, el voto de 36 senadores de la Nación junto al del presidente de la Cámara de Senadores, que en ese entonces era Julio Cobos. Según un comunicado que hoy emitió la entidad Confederaciones Rurales Argentinas, en la última década el campo jamás tuvo participación activa y decisiva en las, políticas elaboradas, públicas para el sector, y toda vez que fue posible se trató de minimizar al campo, esto nos decía CRA, y también las representaciones gremiales. La entidad que preside Rubén Ferrero asegura que el campo desde hace 6 años que sufre un retraso cambiario intolerable en detrimento del trabajo, la producción y también la exportación nacional. 6 años de economías regionales desatendidas, que es uno de los focos en donde más hace hincapié la entidad de Rubén Ferrero. Y además, CRA nombró al derrumbe productivo sobre la leche y el estancamiento también de otras economías como la de la carne y los nulos resultados en materia de exportación y sobre la totalidad de las economías también regionales que se han visto derrumbadas en estos últimos años. Más noticias. El clima repercutió en la productividad final de la soja. En el centro norte de la provincia de Santa Fe se cosecharon más de 900.000 hectáreas de soja. Según el Sistema de Estimaciones Agrícolas para el centro norte de la provincia de Santa Fe, se dio a conocer este informe final y dice que entre la soja de primera y segunda se sembraron y se cosecharon 986.000 y la producción total fue de más de 2 millones de toneladas de la soja. En cuanto a la soja de primera en la región, el rendimiento promedio de primera fue de 32,5 quintales y no fue el esperado inicialmente, pero resultó el mejor obtenido en estas últimas 4 campañas. ¿Por qué? Porque en la de 2010-2011 se obtuvo un rinde de 29 quintales por hectárea, 2011-2012 el rinde fue de 21 quintales con 80 y 2012-2013 el resultado fue de 30 quintales por hectárea. En cuanto a la soja de segunda, el rendimiento promedio se ubicó en los 25,5 quintales, también fue el mejor rinde de estas últimas 4 campañas, ya que al final del ciclo de la soja de segunda se están registrando altos porcentajes de humedad, no se dan condiciones de piso y se produce la caída de las plantas por el exceso de precipitaciones. Estos factores que estamos mencionando repercuten en la productividad de los cultivos. Tanto en soja de primera como en de segunda se cosechó una menor cantidad de hectáreas que la que se había sembrado.
Muy bien, con estas noticias nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Sigan informados a través del portal y, por supuesto, mañana estaremos cubriendo el tradicional corte de cintas de la edición número 128 de la Exposición Rural allí en el Predio Ferial de Palermo. Hasta mañana.